Las normas de salud. ¿Qué normas están incluidas en el catálogo de salud de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social? ¿Y de qué nos hablan? Vamos a hablar un poquito sobre eso. Gracias por estar con nosotros. Pues bien, ahora sí, entremos a un tema distinto. Ahora vamos a entrar a la parte de salud. Como ustedes ya lo saben, ya lo hemos mencionado, las normas de salud tienen el objetivo de que el trabajador no se vaya a enfermar, que no tengamos enfermedades de trabajo. Entonces, hay normas muy específicas, obviamente, que buscan esto, que se proteja el trabajador básicamente del clima, básicamente del microambiente, básicamente de esas inclemencias que son muy incisivas en el trabajador, aunque en muchas ocasiones él no se dé cuenta. Esto es bien raro porque hay ocasiones en que son muy notorias, como el ruido, por ejemplo. Sin embargo, el trabajador se va acostumbrando. Y esa costumbre que va teniendo a su medio ambiente va haciendo que algo que sea realmente hostil, y en serio se los digo, hemos trabajado nosotros en ambientes sumamente hostiles, en donde la gente está protegida por el ruido, por el calor, por golpes, por caídas de objetos, por un sinfín de situaciones, y se sienten como en su casa. O sea, llega un momento en que se van acostumbrando. Entonces es bien importante que tomemos en cuenta esto. Pues bien, vamos a marcar poco a poco junto con la computadora el tema a través del manual de vigilancia de la Secretaría del Trabajo que hemos estado observando, y con la magia de la edición, bueno, estaremos interactuando esta clase. La primera norma que vamos a ver el día de hoy del área de salud es la norma la norma 10, perdón. La norma 10 habla de las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen, se transporten, se procesen, almacenen sustancias químicas. Esto es bien importante, que generen contaminación al medio ambiente laboral. En el catálogo de las normas de seguridad hablamos de la norma 5 y les dije la gran división justamente de la norma 10 y la 5 en el nombre se parece mucho, es la parte del proceso. Pero aquí también otro detalle, donde se generen contaminación en el medio ambiente laboral. Aquí estamos buscando lugares en donde se genera algún tipo de contaminación, ya sea que peguen a la parte de inhalación, a la parte de absorción, ya sea por químicos, por polvos. Entonces, es muy importante que, en su momento lo estaremos viendo en alguno de los módulos del CILET, pero es muy importante que ustedes vayan determinando en qué momento son polvos, en qué momento son sprites, o bueno, más bien en qué momento son neblinas, en qué momento son humos, todo esto lo vamos a ir viendo en su momento, pero es parte de los contaminantes que tenemos hacia el organismo. Entonces, bueno, esta es la norma 10. La norma 10 es una norma muy tremenda, quizá sea de las más complicadas o la más complicada del catálogo de salud, ya que lo que solicita es un estudio del medio ambiente laboral para determinar qué es lo que le pega al trabajador. Aquí hay muchos elementos importantes. La primera es que el estudio no lo puede hacer cualquier laboratorio. Tiene que ser un laboratorio nuevamente aprobado por EMA y aprobado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. No nada más el laboratorio, sino también el proceso de estudio que vayan a aplicar. A lo mejor hay diferentes formas de aplicar un análisis determinado, y es 1 o 2 o 3 los que tiene registrados el laboratorio, y sobre ese lo pueden hacer solamente. Es bien importante. Otro es la cantidad de trabajadores. No se hace en la totalidad de la muestra de todos los trabajadores que están en el área laborando. Hay en la norma una tabla que te dice, por decirles algo, para 50 trabajadores van a ser solamente 22, o así te va determinando. Y al final, ya que tienes el estudio y ya que se ha determinado el resultado, es bien importante que en base a lo que se determinó, en base a lo que sacó el laboratorio, te va a hacer llegar, digamos que la recomendación o la obligación de volver a realizar el estudio según los resultados y el tipo de contaminación cada año, cada 2 años, cada 3 años, cada 4 años.
¿Qué otras cosas son importantes? El laboratorio obviamente debe estar, como les decía, aprobado, pero debe venir en el reporte todos los datos del laboratorio y básicamente de esto tú puedes determinar en gran parte, en gran medida, el equipo de protección personal, y entonces te remites al catálogo de organización, tomas la norma 17, que en realidad es una norma penosamente muy básica. Yo creo que pudiéramos tener algo mucho mejor, pero bueno, tenemos esta norma que nos sirve como un catálogo, y bueno, ahí es donde te vas a remitir. Así es como se trabaja la norma 10. Tenemos la norma 11 que nos habla de ruido, condiciones de higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido. Aquí básicamente lo que nosotros tenemos que buscar es ver los niveles de ruido, los niveles de aceptables de ruido, y cuáles son las medidas de control. Fíjense bien, es muy importante, los decibeles que solicita la norma, en los que solicita la norma se realice un estudio de ruido, es a partir de 80 decibeles, y a partir de 85 ya nosotros debemos tener una medida de control. Entonces, básicamente, esto es bien importante para el proceso de auditoría. Yo recibo a la Secretaría del Trabajo en mi empresa y le digo, a ver, bueno, en condiciones de ruido, ¿cómo estamos? Pues miren, no hay ruido. Ok, muéstrame el estudio. Pero pues usted está viendo que no hay ruido. Por eso, usted está obligado a mostrarme el estudio para decirme, bajo un estudio, que el nivel de ruido es por debajo de 80 decibeles. Si es por debajo ya no tienes problema. Si excede los 80 decibeles, entonces no nada más es el estudio de ruido, sino ahora cuáles son las medidas de control que deberás tener. Pueden ser de ingeniería, pueden ser de equipo de protección personal. En su momento también una parte del CIDED habla de todo esto, pero es bien importante que lo tengas bien claro, ¿no? Cambia el proceso productivo, cambia el ruido, tendrás que volver a hacer el estudio. Así de sencillo, ¿no? Entonces, bueno, de esto nos habla la norma 11. La norma 12 y la norma 13, las voy a poner juntas. Son normas muy particulares. La norma 12 nos habla de las condiciones de seguridad en los centros de trabajo donde se generan radiaciones ionizantes. Y en la 13, perdón, radiaciones no ionizantes, ¿no? Ionizantes nos pone algunos ejemplos que son muy claros. La norma 12 dice: rayos X, donde se vean temperaturas en la producción de vidrio y hormigón, radiografía industrial, farmacéutica y de alimentación, para detectar errores de fabricación y de ensamblaje, en soldadura y todo esto. Es una norma como que muy específica a la parte industrial y a la parte médica, porque también encontramos algunos detalles ahí. En esta norma lo que podemos determinar es que se requieren dosímetros para aquellas personas que están en constante radiación, que hay ciertos niveles de radiación que pueden tener y que no. Básicamente se va sobre esto, y obviamente sobre el análisis de riesgo, ¿no? Y también la utilización del equipo de protección personal. Para la 13, que son radiaciones no ionizantes, tenemos como ejemplo, por ejemplo, el horno de microondas. Aquí lo pone muy claro. Y si algunas aplicaciones o procesos industriales que se dan en la detección de temperatura por infrarrojo, calentamiento, deshidratación o secado de materiales por microondas, en la fabricación y acabado de productos cerámicos de alta calidad usando láser, en la extracción y manufactura de granito, y algunos otros ejemplos que nos van a dar dentro ¿no? Como el diagnóstico ocular y cirugías de este tipo. A esto se refieren estas dos normas. Una es radiaciones ionizantes y la otra es no ionizantes. La 12 ionizantes, la 13 no ionizantes. Bueno, nos vamos a la norma 14. Exposición laboral a presiones ambientales anormales. La verdad es que cuando yo vi por primera vez esta norma, dije: wow, como presiones ambientales anormales, pues ¿cuál? Resulta que dentro de la industria está el buceo industrial. Dentro del buceo industrial, que por cierto hemos llegado a realizar algunos trabajos de buceo industrial debido a solicitudes, pero dentro del buceo industrial, pues obviamente te sometes a una presión anormal, una presión ambiental anormal. Entonces, esa es una. La otra, que quizá pudiera ser algo que tenga que ver con la aviación, o para el Instituto, por ejemplo, de Aviación, o la NASA, por ejemplo, viajes, este tipo de cosas.
en donde el personal requiera de estar dentro de, ¿no? Entonces, bueno, está la norma, la verdad es que está muy bien, dice centros de trabajo en que se desarrollen actividades de buceo o exposición a los trabajadores a presiones ambientales bajas, por ejemplo, cultivo de ostra, en el Pacífico de nuestro país, cooperativas pesqueras, por ejemplo, también, fotografía, video subacuático y pues básicamente esos trabajos subacuáticos, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos a la norma 14. La norma 15, nos saltamos la 16, que es de las específicas, la norma 15, que habla de las temperaturas térmicas elevadas, que van hacia arriba o abatidas. Uno de los grandes elementos de esta norma es la evaluación del trabajador en su temperatura corporal. Sí nos pide desarrollar tablas y evaluación de temperatura ambiental, pero aquí lo importante es que se modifiquen las temperaturas corporales del trabajador. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Lo que nos preocupa es la temperatura corporal. Por lo tanto, se solicita muestreo de temperatura corporal antes de iniciar la actividad laboral. Cada cierto tiempo no está mal que tengamos el muestreo. Hidratación. ¿Por qué? Porque si nosotros sometemos a una temperatura elevada al trabajador, va a tener sudoración. Entonces el equipo de protección personal que debe tener debe ser uno que permita mantenerse fresco a través del sudor, pero también que se esté hidratando y que tenga la recuperación de electrolitos que sean necesarios. Si es una temperatura abatida, o sea baja, entonces el equipo de protección personal deberá ser el adecuado, que no tenga golpes de temperatura y este tipo de cosas, ¿no? Entonces la 15 es temperaturas elevadas o abatidas. Entonces vamos a la norma 24, que es la norma que nos habla de las vibraciones. Dice, centros de trabajo donde por características de operación y maquinaria se generen vibraciones que puedan afectar a los trabajadores en el cuerpo entero o en las extremidades. Nosotros tenemos varios tipos de vibraciones que pueden afectar al brazo, por ejemplo, a pierna, a columna, o que pueden afectar órganos. Les voy a dar algunos ejemplos muy sencillos. Los montacarguistas, al estar operando su unidad, van recorriendo por los caminos de la empresa y seguramente habrá zanjitas, habrá pequeños desniveles por los cuales tengan que pasar. Algo bien importante que debemos tomar en cuenta justamente es que el montacargas no tiene un sistema de amortiguación. Algunos de los más modernos lo tienen en el asiento, en donde está sentado el operador, pero no cuentan con un sistema de amortiguación, porque si no, entonces el vehículo vería una inestabilidad en sus cargas. Esos pequeños golpes que recibe el trabajador pueden afectar y causar dolores de cabeza o impactos en columna vertebral, dolores de riñón, de espalda, de hígado, afectaciones debido al impacto sin un amortiguamiento. Algunos otros trabajos que requieren también de ser observados justamente por esto son, por ejemplo, trabajos manuales como un destornillador, como un martillo, que tienen ya ahora, cuentan con mango de goma justamente para haber disminuido el impacto del golpe sobre la muñeca, taladros, lijadoras, pulidoras, todo este tipo de herramientas que en algún momento pues, causan movimiento, y esto genera un problema, codo, de muñeca, de túnel carpiano, bueno, un sinfín de afecciones que pueden causar. Entonces, evaluación de puesto de trabajo, de riesgo de puesto de trabajo, creación de procedimientos que son necesarios, y obviamente, bueno, la atención de este tipo de situaciones a través hay muchas formas, pueden ser por ingeniería nuevamente o pueden ser a través del equipo de protección personal. Nos vamos a la norma 25. La norma 25 nos habla de las condiciones de iluminación en el centro de trabajo. Cuando nosotros hacemos un estudio de iluminación, debemos tomar en cuenta algunos aspectos importantes. El primero es que la iluminación está determinada por una tabla que contiene la norma y que nos dice cuáles son los lúmenes necesarios o requeridos para diferentes tipos de trabajo. Esto es el primer punto. Nosotros no determinamos los lúmenes, los determina el tipo de trabajo que nuestro empleado está haciendo, nuestro trabajador está haciendo. Si hace un trabajo muy minucioso,
deberemos tener una luz de trabajo. Si hace un trabajo de oficina, a lo mejor esta luz es suficiente. Entonces depende mucho del tipo de trabajo que está realizando nuestro empleado. Ahora bien, ya que nosotros vamos a realizar la evaluación, debemos hacer una evaluación de la iluminación y de la refracción que nos está dando la mesa de trabajo. Entonces son dos cosas muy muy importantes. El estudio lo puedes hacer tú tú lo puedes realizar, vaya, en tu centro laboral. Solo si se requiere que el equipo esté calibrado y que muestres la certificación de calibración de tu equipo. Entonces, bueno, es un estudio que pudieras realizarlo. Nosotros normalmente les damos un gran consejo, que algunas empresas es híjole, iba a decir una palabra fuerte, pero yo creo que sí lo voy a decir, vergonzoso, que se escondan de las instituciones. Por ejemplo, el IMSS realiza los estudios de forma gratuita. Pues si lo realiza aquí en México de forma gratuita, o estás en algún otro país y el estudio se realiza de forma gratuita, por favor accede al estudio, no te preocupes por eso, accede al estudio, tú estás pagando impuestos y entonces ocupa los servicios que te da el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si no tienes tu pago de impuestos al corriente, si ese tipo de cosas, a lo mejor es por eso es que no quieres acceder, ¿no? Pero háganlo, en serio, es válido. Entonces la 25 sobre iluminación. Después de aquí nos vamos a ya concluimos con las normas de salud, perdón. Nos vamos otra vez, las repetimos rápidamente, es la 10, que habla de condiciones de ambiente, la 11 de ruido, la 12 de ionizantes, la 13 de no ionizantes, la 15 de temperaturas elevadas o abatidas, la 24 que es de vibraciones y la 25 de iluminación. Entonces, esas han sido las normas del área de salud. Vamos a checarlas a más detalle dentro de su manual. Ahí vienen algunos aspectos muy importantes, muy básicos de la norma 10. Y pues así que no hay más que hablar, a trabajar muy duro. Estamos en contacto.